Hola, soy Iván Salcido y les doy la bienvenida al 9º capítulo del podcast de Historias de Terremotos. Antes de iniciar, quiero recordarles que si les agrada este programa, por favor regálenme su like. Recuerden que ese es el medio para que YouTube les recomiende esta iniciativa a más personas. En la emisión de este día, me voy a mantener en el terremoto de 1985 en la Ciudad de México para abordar un tema delicado y triste que no puede ser olvidado, y me refiero al uso del estadio de béisbol del IMSS como una improvisada morgue, pero primero hagamos un poco de historia. Nuestro relato inicia ya por el año de 1928, cuando en el predio localizado en la esquina del viaducto Miguel Alemán y la avenida Cuauhtémoc, se inauguró el estadio de béisbol conocido como el Parque Delta, para dar cabida a la Liga Mexicana de ese deporte, que en esos años gozaba de una enorme popularidad y cuya mayoría de equipos se encontraban precisamente en la capital de México, por lo que la necesidad de contar con un mayor estadio era prioritaria, así que se levantó ese recinto deportivo de estructura de madera que para 1940 sería remodelado y terminaría siendo vendido a mediados de la década de los años 50 al Instituto Mexicano del Seguro Social, quien a su vez construyó en ese sitio un estadio mucho más moderno para convertirse en la casa de los equipos Diablos Rojos del México y los Tigres Capitalinos. Uno de los puntos fuertes del que fue conocido como el Parque Deportivo del Seguro Social era su ubicación, localizada al norte de la céntrica colonia Narvarte y justo al límite con la colonia Roma Sur, sobre dos importantes vialidades que le otorgaban bastante conectividad. Si analizamos un poco el contexto en el que estaba rodeado el parque del IMSS, podemos entender el destino que tendría en 1985. Como les comenté, el acceso al estadio era por la avenida Cuauhtémoc, una vía de varios carriles que venía del centro de la ciudad con rumbo hacia el sur. Sobre ella se encontraban diversas instalaciones vitales para la capital, como lo era el Centro Médico Nacional, precisamente administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y a su lado el Hospital General de México, otro enorme centro hospitalario, aunque manejado por la Secretaría de Salud. Estos dos hospitales estaban del otro lado del viaducto Miguel Alemán, que los separaba del estadio, pero en realidad estaban a unas decenas de metros de distancia. Enfrente de estas dos instituciones hospitalarias y separados por el Parque Ramón López Velarde, se podía ver al multifamiliar Benito Juárez, cuyos edificios superaban las copas de los árboles y eran muy distinguibles desde la avenida Cuauhtémoc, la que más al norte también albergaba a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial SECOFI y al conjunto teatral conocido como los Televiteatros, localizados casi en el cruce con la avenida Chapultepec. Ante la magnitud de estos edificios y dada la alta densidad poblacional de las colonias de los alrededores, el Estadio del Seguro Social contaba con una ubicación envidiable. Ahora vayamos a los hechos provocados por el terremoto. La mañana del jueves 19 de septiembre de 1985, la brecha sísmica de Michoacán se liberó después de décadas de estar bloqueada, generando un sismo cuyo epicentro se localizó cerca de la confluencia del río Balsas con el Océano Pacífico. Aquel temblor de magnitud 8.1 se dirigió a la Ciudad de México viajando cerca de 400 kilómetros y aunque perdió parte de su energía durante el trayecto por el suelo rocoso, al llegar al Valle de México, sus ondas sísmicas se amplificaron en el suelo arcilloso cargado de agua que, como una gelatina, no puso la menor resistencia, así que el sismo adquirió una fuerza destructiva como nunca antes se había visto en la larga historia de la metrópoli. Se podrán imaginar que el desastre fue inmediato. Centenares de edificios localizados justo donde hace siglos había estado el lago de Texcoco comenzaron a caer, entre ellos centros habitacionales, secretarías de Estado, hoteles, escuelas, departamentos, edificios corporativos, teatros, cines y demás edificios que se fueron al suelo con personas en su interior. 90 segundos bastaron para que la peor tragedia de la ciudad se gestara ante un riesgo que siempre estuvo presente y que fue minimizado por años. Así que cuando sucedió el sismo, no existió un plan para enfrentar una situación como esa, por lo que la improvisación se convirtió en la manera de enfrentar la catástrofe. Al arrojarse un número de víctimas tan alto, los ministerios públicos terminaron atestados e imposibilitados para recibir más cuerpos. Los reportes de miles de personas atrapadas bajo los escombros y la aparición de listas de desaparecidos cada vez más largas se convirtieron en evidencias de que los decesos se irían incrementando, así que las autoridades tuvieron que buscar un sitio céntrico de grandes dimensiones
para colocar los cuerpos y que además no hubiera sido dañado por el terremoto, contara con fácil acceso y donde se pudiera controlar la entrada, así que el Parque Deportivo del Seguro Social fue escogido para colocar en su cancha una enorme morgue que resolviera el problema. Sin tener un anuncio oficial ni una hora exacta en la que el estadio abrió sus puertas, se sabe que para el sábado 21 de septiembre, el parque de béisbol del IMSS ya se encontraba en plena labor recibiendo cadáveres que venían de todas partes de la ciudad, pero también de lugares muy cercanos, como fueron esas grandes construcciones que compartían la avenida Cuauhtémoc con el estadio, por lo que en sus alrededores la destrucción y la muerte estaban por doquier. El Centro Médico Nacional había sido evacuado completamente y el Hospital General de México, que se hallaba a un lado, había sufrido el desplome del edificio de ginecobstetricia, así como la residencia de médicos. A unos metros de ahí, el desastre en 3 edificios del multifamiliar Juárez y la caída de las 2 torres habitacionales de la calle de Tehuantepec número 12 se convertían en derrumbes con un alto nivel de víctimas. A unas cuadras de distancia hacia el norte, la caída de la sede de la Secofi, así como la de los televiteatros y la de Radio Fórmula, todos ellos sobre la avenida Cuauhtémoc, se sumaban al desplome de muchos edificios de las calles de la colonia Roma, de la colonia Juárez y del centro histórico que agravaban la situación. Debido a ello, el estadio de béisbol se convirtió en el núcleo a donde fueron llevadas todas las víctimas, olvidándose por un tiempo de su actividad completamente familiar para cambiar abruptamente de giro. El césped de la cancha del Parque Deportivo del Seguro Social era un lugar lleno de historia. En una ocasión, jugaron ahí los Yankees de Nueva York, acompañados de George Herman Ruth, nada más y nada menos que el famosísimo Baby Ruth, conocido también como el Sultán del Bat, el Gran Bambino o el Titán del Terror, quien conectó 4 home runs en un solo partido, demostrando la razón del por qué sería considerado por muchos como el mejor atleta del siglo XX. Pero no solo eso sucedió ahí. Aparte de que los Diablos Rojos del México pudieron derrotar en ese estadio a los Yankees, se presentaron otro tipo de espectáculos, como el de los pilotos de la muerte, también llamados Hell Drivers, cuyas acrobacias se inmortalizaron en una película del año de 1962, grabada en el estadio del IMSS, estelarizada por los comediantes Germán Valdés Tintán y Adalberto Martínez Resortes, quienes aparecen en sus autos de la muerte, saltando y haciendo suertes en la cancha del parque de pelota. Durante muchos años, el Parque del Seguro Social se mantuvo al alcance de todos, debido a que era céntrico, barato e incluso, ya cuando el partido estaba muy avanzado, se permitía el acceso de manera gratuita. La experiencia de ir a ver un partido era complementada con los famosos tacos de cochinita pibil que se vendían en su interior para disfrutar de un juego que durante muchos años rivalizó con el fútbol. Toda su historia deportiva y de entretenimiento terminaría siendo pausada por algunos días cuando el estadio dejó de ser el epicentro del béisbol capitalino para convertirse en la sede de un siniestro acontecimiento obligado por un trágico terremoto que lo hizo recibir a las víctimas que eran llevadas en ambulancias, en autos particulares o también a gran escala mediante camiones de volteo e incluso autobuses de la Ruta 100 que venían cargados de muertos. La necesidad hizo que sobre la marcha se creara un procedimiento para recibir a los cadáveres. En primera instancia, un grupo de médicos de la Cruz Roja y de la policía inyectaban los cuerpos con formol, cuyas jeringas eran cargadas directamente de una cubeta llena de esa sustancia. Después los restos eran catalogados por sexo, edad, el lugar de donde habían sido extraídos y, si fuera el caso, el nombre de la persona. Posteriormente, y de acuerdo a la información, eran colocados bajo 3 carpas, catalogando a las víctimas en personas identificadas, las no identificadas y una tercera carpa marcada simplemente como pedazos. Se comenzaron a hacer las listas de víctimas que fueron escritas con plumones en improvisados cartones, los cuales fueron pegados a la entrada del estadio y en los que se podía leer: número 25, desconocido, doctor residente del Hospital General; número 27, femenino con uniforme quirúrgico, desconocido, Hospital General de México; número 47, restos de una mujer desconocida, Hospital Rubén Leñero; número 55, femenino, 8 años de edad, desconocida, Edificio Nuevo León. Los medios de comunicación comenzaron a avisarle a la población sobre la actividad que se estaba llevando a cabo en el estadio. En los derrumbes, cuando se rescataba un cuerpo y no había nadie que lo reclamara,
De inmediato los equipos de rescate sabían que tenían que ser llevados al parque del Seguro Social. Lo que en un inicio fue un rumor, más tarde se confirmó como un hecho, así que todos aquellos que tenían un ser querido como desaparecido comenzaron a presentarse a las afueras del estadio, creando kilométricas filas, mientras que el mismo personal de los equipos de béisbol que jugaban ahí se encargaban de ser parte de la organización. Los encargados del estadio buscaban ser amables con las personas, ya que entendían que pasaban por momentos muy tristes y amargos, incluso los acompañaban con lágrimas durante la caminata de reconocimiento. Algunos encontraban a su ser querido, otros a familias enteras, recuerda uno de ellos, y nos aclara que las escenas obligaban a voltear a otro lado, pero a cualquier punto en que se detuviera la mirada, se encontraba la muerte. Conforme las horas transcurrían, los cuerpos en estado de descomposición, el fétido olor que rodeaba el estadio y el temor de que surgiera una epidemia, provocaron que las autoridades abrieran fosas comunes en distintos panteones para enviar los restos, disminuyendo con esta decisión el tiempo para que las personas realizaran las identificaciones, por lo que iniciaron los reclamos, así que de manera solidaria, los propios médicos forenses en el interior del estadio comenzaron a colocar bloques y bolsas de hielo donde estaban los cuerpos, inyectándolos nuevamente con formol para retrasar su descomposición, aunque sabían que era una medida que solo funcionaría por algunas horas. La gente en las filas sobre la avenida Cuauhtémoc tenía que usar cubrebocas, y ya una vez adentro era insoportable el olor de los cuerpos combinado con el formol, lo que hacía insoportable permanecer ahí por largos periodos de tiempo. La gente que buscaba a algún desaparecido tenía que enfrentar la penosa e impresionante experiencia de ir caminando junto a los destrozados cuerpos, viéndolos uno a uno, buscando una pista que los hiciera saber que esa era la persona que buscaban, pero llevándose impresionantes imágenes que los acompañarían el resto de sus vidas. Uno de los trabajadores de los vestidores del equipo de los Diablos Rojos del México pudo ver cómo llegaban las personas sin vida, incompletas e irreconocibles, las cuales eran colocadas en el jardín derecho del estadio. El hombre sintió pena por los deudos y quiso ayudar, pero las desgarradoras escenas le afectaron los nervios, así que decidió salirse para ya no regresar. En la puerta estaba encargada un joven de tan solo 13 años de edad, cuyo cuerpo corpulento lo hizo ser asignado para cuidar el acceso, tratando de evitar que entraran los curiosos o aquellos morbosos que solo querían ver saciados sus bajos instintos. Así recuerda su experiencia. Fue impresionante observar cómo estaba tapizado de cuerpos el jardín central, hileras de personas despedazadas en espera de ser reconocidas por sus familiares que llegaban llorando. Incluso llegué a unir los cuerpos colocándoles una pierna, una cabeza o un brazo. Cuando alguien tenía la oportunidad de encontrar a su ser querido, en el mismo sitio se le realizaba el acta de defunción, se le entregaba una caja a un ataúd de los que estaban colocados en los jardines del parque para poder trasladar el cuerpo a un panteón. El Departamento del Distrito Federal había ofrecido que todos los gastos serían gratuitos, además de que se dispuso en diversos panteones áreas donde se les otorgaría la perpetuidad a las víctimas. Sin embargo, muchas funerarias cometieron abuso contra las desafortunadas familias que no sabían sobre esto. Cuando un cuerpo identificado era sacado del estadio, lo hacía en un ataúd o caja de madera por el vestidor del equipo de los Tigres, pero cuando se trataba de personas no identificadas, estas eran sacadas en bolsas de plástico por el vestidor del equipo de los Diablos Rojos para ser llevados a las fosas comunes y ser enterrados lo más pronto posible. Algunas personas que eran parte de los equipos de béisbol recuerdan que llegaron a contar hasta 3,000 personas muertas que habían sido alineadas en el parque, de las cuales la mayoría terminaría en la fosa común. El proceso finalizaba cuando cada persona que abandonaba el estadio tenía que ser pasada por un riguroso proceso de desinfección. Sin duda alguna, las personas que ingresaron en 1985 al Parque Deportivo del Seguro Social conocieron a la muerte de frente y vivieron una pesadilla difícil de olvidar. La noche del 23 de septiembre, a unos cuantos días del primer terremoto, se desalojaron los últimos cadáveres, la cancha fue fumigada y el estadio de béisbol fue cerrado en momentos en que la emergencia ya estaba siendo controlada y la extracción de víctimas dejó de ser masiva. Unos meses después, la actividad deportiva regresó al estadio del IMSS, pero en su terreno de juego todavía se podían hallar huellas de la catástrofe, como cabello trenzado en el pasto.
Para muchas personas, el estadio dejó de ser lo que era. Ya no lo veían con los mismos ojos. El recuerdo de lo ocurrido ahí en septiembre de 1985 como que le quitó la inocencia al estadio, el cual también vio como el béisbol perdía el interés de sus fanáticos en la capital, mientras el fútbol se abría paso como el deporte favorito, y más porque en 1986 se celebraría la Copa del Mundo en nuestro país. 14 años después, el Instituto Mexicano del Seguro Social pondría a la venta su estadio sin tomar en cuenta a los aficionados al rey de los deportes que quedaban. Los equipos de béisbol no pudieron hacer una buena oferta y lo terminó adquiriendo otro grupo. Unos años después, el estadio sería demolido y sería construida la Plaza Delta, un centro comercial que ocupó los terrenos del antiguo estadio de béisbol del que conservó su nombre. En ese sitio existen recuerdos de su pasado como estadio de béisbol, como placas conmemorativas de los grandes momentos que se vivieron de aquel deporte en ese estadio. En los estacionamientos, las diferentes áreas están identificadas con el nombre de artículos beisboleros, como guante, pelota o bat. Sin embargo, no hay nada que recuerde los trágicos acontecimientos que se dieron en 1985 en esos terrenos. Solamente quedan las leyendas urbanas de aparecidos y eventos fantasmales en los interiores de la plaza. La vida continuó y el béisbol se mudó en el año 2000 al Foro Sol, ubicado dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez, y se mantuvo ahí hasta el año de 2019, cuando fue inaugurado el nuevo estadio Alfredo Harpelú dentro del mismo complejo, un moderno y cómodo inmueble deportivo que en unos días, por cierto, recibirá la visita de los Yankees de Nueva York, que de nueva cuenta visitan a la Ciudad de México para jugar una serie contra los Diablos Rojos del México. No cabe duda que la vida siempre se abre paso de nuevo. Les agradezco su atención al 9º capítulo del podcast de historias de terremotos. Si les gustó este programa, los invito a dejarme su like, así como su comentario, y les sugiero suscribirse al canal. Si gustan hacerme una donación para apoyarme, pueden hacerlo mediante la compra de los Super Thanks que tienen aquí abajo. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente emisión del podcast.